Maya Chin se secó el sudor de la frente mientras llevaba otra pesada bandeja de platos a la cocina. Le dolían mucho los pies con los viejos zapatos negros que usaba a diario. Llevaba 3 meses trabajando en el restaurante Golden Rose. Y cada día era igual. Despertarse a las 5 de la mañana, llegar a trabajar a las 6 y quedarse hasta que se fuera el último cliente. El Golden Rose no era como otros restaurantes. La gente rica venía a comer comida cara y beber vino que costaba más de lo que Maya ganaba en una semana. Las paredes estaban cubiertas de pintura dorada y del techo colgaban lámparas de cristal. Todo relucía. Maya se sentía muy pequeña en ese lugar tan elegante. Miró el reloj de la pared. Ya eran las 8 de la noche y el restaurante estaba lleno de gente. Maya llevaba 14 horas seguidas trabajando. Le dolía la espalda y tenía las manos enrojecidas de lavar platos y cargar platos calientes, pero no podía quejarse. Necesitaba este trabajo más que nada en el mundo. El hermano menor de Mayas, Danny, estaba en el hospital. Tenía solo 16 años, pero estaba muy enfermo. El médico dijo que necesitaba una medicina especial que costaba mucho dinero. Los padres de Maya habían muerto en un accidente de coche hacía 2 años, así que ella era la única que podía cuidar de Danny. Cada dólar que ganaba se destinaba a pagar su tratamiento. Dot recogió otro pedido de la cocina. La mesa 12 quería que les volvieran a cocinar los filetes porque estaban demasiado fríos. Maya suspiró, pero sonrió de todos modos. El cliente siempre tenía razón, incluso cuando se equivocaba. Había aprendido esta regla en su primer día de trabajo. Dot, mientras Maya caminaba por el comedor, vio a un hombre sentado solo en la mesa 15. Era diferente de los demás clientes. Mientras todos hablaban y reían, este hombre permanecía en completo silencio. Vestía un traje negro caro que probablemente costaba más de lo que Maya había ganado en 6 meses. Su cabello era oscuro y estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos eran fríos y grises como nubes de invierno. El hombre leía unos papeles mientras comía. Maya podía ver números y gráficos en los documentos. Parecía enfadado por algo. Tenía la mandíbula apretada y apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Cada pocos minutos, sacudía la cabeza y escribía algo con movimientos bruscos y furiosos. Maya no sabía que ese hombre era Marcus Blackwood. No sabía que poseía 3 grandes empresas tecnológicas y tenía más dinero que la mayoría de los países pequeños. No sabía que esa misma mañana había perdido el mayor negocio de su vida, un negocio que se suponía lo haría aún más rico y poderoso. Marcus llevaba 2 años trabajando en este negocio. Había gastado millones de dólares e incontables horas intentando comprar una empresa más pequeña que fabricaba componentes informáticos. Pero en el último minuto, sus competidores le ofrecieron más dinero. La empresa que quería comprar los eligió a ellos. Marcus se sintió como un tonto. Por primera vez en su vida, su dinero y su poder no habían sido suficientes. Maya notó que la copa de vino del hombre estaba vacía. Se acercó a su mesa con una sonrisa, a pesar de estar muy cansada. ¿Desea más vino, señor?, preguntó cortésmente. Marcus la miró con esos fríos ojos grises. Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto clientes enojados antes, pero había algo en este hombre diferente. La miraba como si ni siquiera fuera humana. Sí, dijo con voz grave. Y tráigame la cuenta. Quiero irme de aquí. Maya asintió y fue a buscar el vino. Intentó ser extremadamente cuidadosa porque notó que este hombre no estaba de buen humor. Sirvió el vino lentamente y colocó la copa con cuidado sobre la mesa. Luego dejó la cuenta junto a su plato. ¿Hay algo más que pueda traerle, señor?, preguntó Maya, pero Marcus no respondió. Estaba mirando sus papeles de nuevo, negando con la cabeza. Maya pudo ver que uno de los documentos estaba manchado con tinta roja. Alguien había escrito trato cancelado en letras grandes en el punto superior. Maya empezó a alejarse, pero oyó a Marcus hablando por teléfono.
Su voz era fuerte y enfadada. No me importa lo que cueste, dijo. Encuentra otra manera de hacerles daño. Hoy me avergüenzan y no lo olvidaré. Maya se apresuró a alejarse de su mesa. No quería oír más de su conversación. Ya tenía suficientes problemas como para preocuparse por los ricos y sus peleas de negocios. El restaurante estaba cada vez más lleno. Llegaban más clientes a cenar, y Mayo corría entre las mesas a toda velocidad. Sirvió ensaladas en la mesa 3, trajo pan a la mesa 7 y limpió los derrames en la mesa 10. Su gerente, el señor Peterson, la observaba desde detrás del mostrador. Siempre vigilaba al personal cuando el restaurante estaba lleno. El señor Peterson era un hombre delgado, canoso y de mirada nerviosa. Siempre se preocupaba por contentar a los clientes. Sabía que una mala reseña en línea podría dañar la reputación del restaurante. Los clientes ricos podían ser muy crueles si no les gustaba algo. Maya llevaba una bandeja con 4 vasos de agua cuando vio que la mesa 15 necesitaba más pan. El hombre enojado del traje negro seguía allí, mirando sus papeles. Maya decidió traerle el pan primero y luego el agua a la otra mesa. Equilibró la bandeja de vasos de agua en una mano y cogió una cesta de pan con la otra. No fue fácil, pero Maya había aprendido a llevar muchas cosas a la vez. Ahorraba tiempo, y el tiempo era oro en un restaurante concurrido. Mientras Maya caminaba hacia la mesa 15, notó que el suelo estaba mojado cerca de la puerta de la cocina. Otra camarera debió haber derramado algo y no lo limpió bien. Maya intentó rodear la zona mojada, pero llevaba demasiadas cosas. Su pie resbaló en el suelo mojado. Maya sintió que se caía hacia adelante. Intentó recuperar el equilibrio, pero era demasiado tarde. La bandeja de vasos de agua se le escapó de la mano y se estrelló contra la mesa 15. El agua y los cristales rotos se esparcieron por todas partes. Pero eso no fue lo peor. La cesta de pan también se cayó, volcando la copa de vino del hombre furioso. El vino tinto salpicó sus valiosos papeles. Los documentos que tanto lo habían enfurecido estaban completamente arruinados. Marcus Blackwood miró a Maya con los ojos llenos de rabia. Tenía la cara roja y las manos temblaban de ira. Maya se quedó allí, en shock, con el agua goteando de su uniforme y cristales rotos a sus pies. Lo siento mucho, señor, dijo Maya rápidamente. Déjeme limpiar esto enseguida. Pero Marcus ya se estaba poniendo de pie. Era mucho más alto que Maya, y ella se sintió muy pequeña al verlo bajar la vista. Otros clientes del restaurante habían dejado de comer para observar lo que sucedía. Estúpida, dijo Marcus con una voz tranquila pero llena de ira. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Las manos de Maya temblaban mientras intentaba recoger los cristales rotos. Por favor, señor, puedo arreglar esto. Puedo pagar la impresión de periódicos nuevos, rió Marcus, pero no fue una risa alegre. Estos periódicos no se pueden reemplazar. Contenían información que valía millones de dólares, y ahora están arruinados por tu descuido. El señor Peterson vino corriendo al ver lo sucedido. Su rostro palideció de miedo al ver quién era el cliente enojado. Conocía a Marcus Blackwood de vista y sabía cuánto dinero tenía. Señor Blackwood, dijo el señor Peterson con voz nerviosa, lamento mucho este accidente. Haremos lo que sea necesario para arreglarlo. Maya levantó la vista sorprendida. No sabía que el hombre enojado fuera famoso, pero por la reacción de su gerente supo que esto era muy malo para ella. Marcus miró a Maya y al señor Peterson y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de pensar en una forma de hacer sufrir a los demás. Quiero que despidan a esta camarera, dijo Marcus. Ahora mismo. Maya sintió que se le paraba el corazón al oír las palabras de Marcus Blackwood. Despedida. La palabra la golpeó como un viento helado. Miró al señor Peterson, esperando que la defendiera, pero el rostro de su gerente estaba pálido de miedo. Por favor, señor,
dijo Maya con voz temblorosa. Necesito este trabajo. Mi hermano está en el hospital y tengo que pagar sus medicamentos. Trabajaré horas extra gratis. Haré lo que sea para compensar este error. Marcus la miró con ojos fríos. No le importaban ella, ni su hermano, ni sus problemas. Solo le importaban sus papeles arruinados y su mal día. Quería que alguien pagara por su ira, y Mayo era el blanco perfecto. No me importan tus problemas personales, dijo Marcus. Destruiste documentos comerciales importantes. En mi mundo, eso significa que pierdes tu trabajo. Otros clientes del restaurante observaban. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Todos sabían quién era Marcus Blackwood. Tenía suficiente dinero para comprar todo el restaurante si quisiera. Nadie quería hacerlo enfadar. El señor Peterson estaba sudando la gota gorda. Sabía que si hacía enfadar a Marcus, el multimillonario podría escribir malas críticas en línea. Podría decirles a sus amigos ricos que no comieran en el Golden Rose. Podría destruir la reputación del restaurante con solo unas pocas llamadas. Pero el señor Peterson también sabía que Maya era su mejor empleada. Nunca se reportaba enferma, nunca se quejaba y siempre se quedaba hasta tarde cuando él la necesitaba. El restaurante estaba muy concurrido esa noche y necesitaba a todos los empleados que pudiera conseguir. Señor Blackwood, dijo el señor Peterson con cuidado. Entiendo que esté molesto. Pero tal vez podamos encontrar otra manera de resolver este problema, dijo Marcus levantando una ceja. ¿Qué sugiere? El señor Peterson miró alrededor del restaurante. Su mirada se detuvo en el viejo piano de la esquina. Nadie lo había tocado en meses. Simplemente estaba allí, cubierto de polvo, como un mueble. Bueno, dijo lentamente el señor Peterson, Maya podría entretener a nuestros invitados mientras trabaja. Podría tocar el piano para todos. Así, tú recibes algo especial por tus molestias y ella conserva su trabajo. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. No había tocado el piano. N años. De pequeña, su madre le pagaba clases de piano. A Maya le encantaba la música en aquel entonces. Soñaba con ir a la escuela de música y convertirse en pianista de verdad, pero cuando sus padres murieron, tuvo que vender el piano familiar para pagar el funeral. Desde entonces, no había tocado las teclas del piano. No sé si todavía puedo tocar, susurró Maya. Marcus miró el piano polvoriento y luego volvió a mirar a Maya. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de pensar en la forma perfecta de vengarse. Sí, dijo Marcus. Me gusta la idea, pero tengo condiciones. El señor Peterson asintió rápidamente. Por supuesto, señor, lo que quiera. La chica tocará el piano el resto de la noche, dijo Marcus. Tocará las canciones que yo le pida. Y no parará hasta que yo le diga que puede parar. Maya sintió un nudo en el estómago. Pudo ver la mirada malvada en los ojos de Marcus. No solo le estaba pidiendo que tocara música. Él planeaba humillarla delante de toda esa gente rica. Pero señor, dijo Maya, hace años que no toco. Puede que no recuerde las canciones que quiere. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Entonces tendrá que esforzarse al máximo. ¿No? El señor Peterson empujó a Maya hacia el piano. Vamos, susurró. Solo manténgalo contento. Toque lo que pueda recordar. Maya caminó lentamente hacia el piano. Sentía las piernas como agua. Los demás camareros y camareras la miraban con tristeza. Sabían que no era justo, pero nadie podía ayudarla. Todos también necesitaban sus trabajos. La banqueta del piano era vieja y se tambaleaba. Maya se sentó y levantó la tapa de las teclas. El piano era muy viejo y probablemente desafinado. Algunas de las teclas blancas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas de las negras se atascaron. Al presionarlas, Maya puso los dedos sobre las teclas e intentó recordar cómo tocar.
Le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlas firmes. Volvió a mirar a Marcus, quien la observaba con esos fríos ojos grises. Bueno, dijo Marcus en voz alta. Estoy esperando. Maya respiró hondo y empezó a tocar una canción sencilla. Recordaba de sus clases de infancia. Se llamaba Twinkle, Twinkle, Little Star. Sus dedos se movían lenta y cuidadosamente sobre las teclas. El sonido no era muy bueno porque el piano era viejo, pero al menos estaba haciendo música. Algunos clientes del restaurante levantaron la vista de la comida para escuchar. Algunos sonrieron porque la canción les recordaba a su propia infancia. Pero Maya no se sentía feliz. Se sentía avergonzada y asustada. Marcus no estaba satisfecho con la sencilla canción. Cuando Maya terminó, gritó, «Toca algo más difícil». Era música para bebés. Maya intentó pensar en otra canción. Recordó una pieza llamada Furiz que su profesora de piano le había enseñado a los 12 años. Empezó a tocarla, pero sus dedos seguían tocando las teclas equivocadas. Hacía tanto tiempo que no practicaba que no podía recordar todas las notas. Dijo Marcus en voz alta. Eso suena fatal. No sabes música de verdad. La cara de Maya se puso roja de vergüenza. Otros clientes la miraban fijamente. Algunos parecían compadecerse de ella, pero otros parecían pensar que solo era un entretenimiento para la cena. Lo siento, dijo Maya. Te dije que no he tocado en años. Ese no es mi problema, respondió Marcus. Inténtalo de nuevo. Y esta vez, toca algo que no me lastime los oídos. Maya empezó otra canción, pero esta era aún peor. Le temblaban tanto las manos que no dejaba de tocar 2 teclas a la vez. La música sonaba a ruido en lugar de a una canción de verdad. Marcus se rió, pero era una risa malvada. Esto es perfecto, les dijo a los de la mesa de al lado. Voy a cenar en un espectáculo de comedia. Otros clientes empezaron a hablar en voz baja. Maya podía oír algunas de sus palabras. Pobre chica. Esto es cruel. Alguien debería parar esto. Pero nadie hizo nada para ayudarla. El señor Peterson le trajo a Marcus una nueva copa de vino y pan fresco. ¿Hay algo más que pueda traerle, señor Blackwood?, preguntó. Sí, dijo Marcus. Dígale a la chica que siga tocando. Quiero escuchar música toda la noche. Y si para antes de que yo lo diga, la despido. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó no llorar. No podía permitirse perder ese trabajo. Danny necesitaba su medicina y las facturas del hospital subían cada día. Tenía que mantenerse fuerte por su hermano pequeño. Empezó a poner Feliz cumpleaños porque era una de las pocas canciones que recordaba completamente. La música era simple y lenta, pero al menos no cometió grandes errores. Marcus estaba disfrutando. Había encontrado la manera de sentirse poderoso de nuevo después de su terrible día de trabajo. Podía controlar a esa pobre camarera y obligarla a hacer lo que quisiera. Eso lo hacía sentir mejor por haber perdido su gran contrato. Ponla otra vez, ordenó Marcus. Cuando Maya terminó la canción, Maya tocó Feliz cumpleaños 3 veces más. Para la 4ª vez, sus dedos estaban cansados y doloridos. Las viejas teclas del piano que era difícil presionar, y sus manos ya no estaban acostumbradas a tocar. Más clientes entraron al restaurante para cenar tarde. Parecían confundidos al ver a Maya al piano. Algunos preguntaron a los camareros, ¿para qué un restaurante? El empleado estaba tocando música en lugar de servir comida. Los demás miembros del personal tuvieron que esforzarse más para cubrir las mesas de Mia. Estaban cansados y frustrados, pero no podían quejarse. El señor Peterson había dejado claro que mantener a Marcus Blackwood feliz era lo más importante. Maya miró el reloj de pared. Llevaba 30 minutos tocando, pero parecían horas. Le dolía la espalda de estar sentada en el incómodo banco, y empezaba a tener calambres en los dedos. Pero Marcus aún no había terminado con ella. Apenas estaba empezando.
A Maya le empezaban a doler mucho los dedos. Llevaba casi una hora tocando el viejo piano, y sus manos ya no estaban acostumbradas a ese tipo de trabajo. Las teclas estaban rígidas y difíciles de presionar, y algunas emitían extraños zumbidos. Cuando los tocó, Marcus Blackwood seguía sentado a su mesa, observando cada uno de sus movimientos. Había pedido otra botella de vino caro y parecía disfrutar del espectáculo. Cada pocos minutos, pedía algo nuevo o hacía algún comentario sobre su forma de tocar. «Toca algo más rápido», dijo Marcus en voz alta. «Esta música lenta me está dando sueño». Mayo intentó pensar en una canción rápida. Recordó una pieza llamada The Entertainer, que su profesora de piano le había enseñado una vez, pero era muy difícil, con muchas notas rápidas que sus dedos tenían que mover rápido para tocar. Nunca la había tocado bien, ni siquiera cuando tomaba clases. Empezó la canción de todos modos porque no tenía otra opción. Sus dedos tropezaban con las teclas, tocando notas equivocadas y saltándose otras por completo. La música sonaba entrecortada y rota, como el motor de un coche que no arrancaba bien. Algunos clientes del restaurante hicieron una mueca al oír las notas incorrectas. Una mujer en la mesa 8 se tapó los oídos con las manos. Un hombre en la mesa 12 le preguntó a su camarero si podían cambiarse a otra sección del restaurante. Marcus se rió al ver a Maya con dificultades para interpretar la difícil canción. «Para, dijo, agitando la mano. «Estás destrozando esa pobre pieza musical». El rostro de Maya ardía de vergüenza. Sentía que todos en el restaurante la miraban. Algunos parecían compadecerse de ella, pero otros parecían molestos porque su costosa cena se veía interrumpida por una mala interpretación del piano. «Lo siento», dijo Maya en voz baja. «Te advertí que ya no soy muy buena». «No muy buena», repitió Marcus en voz alta. «Eres terrible, pero no te preocupes. Tengo toda la noche. Seguiremos practicando hasta que mejores». Maya sintió que se le encogía el corazón toda la noche. Miró el reloj y vio que solo eran las 9:30. El restaurante abría hasta medianoche los fines de semana. Eso significaba que podría tener que seguir tocando 2 horas y media más. Dot, su supervisora, Janet, se acercó al piano con expresión preocupada. Janet era una mujer amable que llevaba 10 años trabajando en el Golden Rose. Siempre había sido amable con Maya y la había ayudado a aprender el trabajo desde que empezó. «Maya», susurró Janet. «La mesa 6 pide allí». «Listo». «Y la mesa 9 quiere pedir postre». «Intento cubrir sus mesas, pero no puedo con todo». Maya empezó a levantarse del banco del piano. «Te ayudaré», dijo. «Siéntate», ordenó Marcus bruscamente. «No dije que pudieras dejar de tocar, pero señor», dijo Maya. «Los clientes también necesitan servicio». Marcus miró al señor Peterson, que estaba cerca, con ojos nerviosos. «¿Así es como dirigen su restaurante?», preguntó Marcus. «¿Su personal discute con los clientes?». El señor Peterson se apresuró hacia ellos. «Maya, quédate al piano», dijo. «Janet y los demás camareros pueden atender las mesas esta noche». Maya volvió a sentarse, sintiéndose impotente. Veía a Janet y a los demás trabajadores apurados, intentando hacer su trabajo además del suyo. Parecían cansados y estresados, y Maya se sentía culpable por dificultarles el trabajo. «Juega a que Mary tenía un corderito», dijo Marcus con una sonrisa maliciosa. «Eso parece más de tu estilo». Las mejillas de Maya volvieron a sonrojarse. Mary Had a Little Lamb era una canción para niños muy pequeños que apenas estaban aprendiendo a tocar el piano. Marcus se burlaba de ella a propósito, intentando hacerla sentir estúpida e inútil, pero Maya tocó la sencilla canción de todos modos. La tocó despacio y con cuidado, asegurándose de no equivocarse. Al menos esta canción era lo suficientemente fácil como para que pudiera tocarla correctamente. Marcus dijo que, una vez más, Maya tocó Mary Had a Little Lamb. Y otra vez,
Y otra vez. Para la quinta vez, algunos clientes parecían muy molestos. Una pareja se levantó y salió del restaurante sin terminar su comida. El señor Peterson los vio irse con preocupación. Estaba perdiendo clientes por esta situación, pero le tenía demasiado miedo a Marcus como para detenerlo. Marcus Blackwood podría destruir su restaurante con una sola mala reseña. Internet. Prueba con palillos, dijo Marcus. Hasta los niños pueden tocar esa. Maya sabía tocar palillos. Era una de las primeras canciones que aprendía todo estudiante de piano. La tocaba con el dedo índice, como hacen los niños. La sencilla melodía inundaba el restaurante, pero nadie parecía disfrutarla. Un camarero llamado Carlos se acercó al piano. Era amigo de Maya y parecía muy molesto por lo que le estaba pasando. «Esto no es justo», le dijo Carlos en voz baja a Maya. «No puede obligarte a hacer esto», lo oyó Marcus. «¿Qué dijiste?», le preguntó a Dot. Carlos parecía asustado, pero tuvo el valor de hablar. «Dije, esto no es justo, señor». Maya cometió un error involuntario. No se merece este trato. Marcus se levantó de su mesa. Era muy alto y miró a Carlos con ojos fríos y enojados. «¿Me estás diciendo cómo manejar esta situación?» «No, señor», dijo Carlos rápidamente. «Solo creo que solo piensas que…», interrumpió Marcus. «¿Qué sabes? Mejor que yo que una camarera torpe que destruyó mis papeles importantes debería recibir un trato especial». Carlos miró a Maya y luego a Marcus. Maya pudo ver que quería ayudarla, pero tenía miedo de meterse en problemas. Todos los empleados del restaurante necesitaban sus trabajos. Ninguno podía permitirse hacer enojar a Marcus. «Lo siento, señor», dijo Carlos finalmente. «No quise molestarlo». Marcus volvió a sentarse. «Bien. Ahora déjenos solos para que pueda disfrutar de la música». Carlos se alejó, pero Maya pudo ver que se sentía mal por no ayudarla más. No lo culpaba. Sabía que Marcus tenía demasiado poder para que ninguno de ellos pudiera luchar contra él. Dot. Maya siguió tocando canciones sencillas. Twinkle, twinkle, little star, row, row, row your boat. Old MacDonald tenía una granja. Todas eran canciones infantiles que podía recordar fácilmente. Sus dedos se cansaban más con cada canción y le empezaba a doler la espalda de estar sentada en el duro banco. El restaurante se llenaba cada vez más a medida que llegaba más gente para cenar tarde, pero el ambiente era extraño e incómodo. En lugar de las habituales conversaciones alegres y risas, se respiraba tensión. La gente presentía que algo andaba mal. Una mujer bien vestida de la mesa 4 llamó al señor Peterson a su mesa. «Disculpe», dijo, «¿pero por qué obligan a esa pobre chica a tocar el piano?» Parecía agotada. El señor Peterson se secó el sudor de la frente. «Es solo entretenimiento para nuestros invitados», dijo. Ella se ofreció a tocar. La mujer miró a Maya, que cantaba otra canción con dificultad y manos temblorosas. «No parece que se haya ofrecido», dijo la mujer. «Parece que la están castigando». El señor Peterson no sabía qué decir. No podía decir la verdad sobre lo que Marcus estaba haciendo porque eso lo enojaría aún más. Pero tampoco podía mentir muy bien. «Le aseguro que todo está bien», dijo el señor Peterson débilmente. La mujer no parecía convencida, pero no discutió más. Simplemente negó con la cabeza y volvió a su cena. Maya tocó otra canción y luego otra. Todo su cuerpo estaba cansado. Llevaba 15 horas seguidas trabajando, y tocar el piano era más duro que llevar platos y limpiar mesas. Le dolían los hombros, la espalda y sentía los dedos como si le ardieran. Pero Marcus aún no había terminado con ella. De hecho, apenas estaba empezando su cruel juego. Estaba pensando en nuevas formas de hacer sufrir a Maya, nuevas formas de avergonzarla delante de toda esa gente. «Me estoy aburriendo de estas canciones infantiles», anunció Marcus en voz alta. «Toca algo clásico. Toca Beethoven».
A Maya se le encogió el corazón. Había intentado tocar piezas de Beethoven de pequeña, pero eran muy difíciles. Nunca había sido lo suficientemente buena para tocarlas bien, ni siquiera cuando tomaba clases todas las semanas. No creo que pueda tocar Beethoven. Maya, dijo en voz baja. Marcus volvió a sonreír con esa cruel sonrisa. Entonces mejor inténtalo de todas formas. Porque si te niegas a tocar lo que te pido, estás despedida. Maya volvió a poner sus manos temblorosas sobre las teclas del piano. Intentó recordar el principio de Para Elisa, la pieza de Beethoven más fácil que conocía, pero sus dedos cansados no se movían lo suficientemente rápido ni con la precisión suficiente para tocar las notas rápidas. Punto. La música salió mal y fea. Otros clientes empezaron a parecer molestos e incómodos. Mayo podía sentir sus miradas sobre ella, juzgándola, sintiendo lástima por ella, y Marcus. Blackwood simplemente se sentó allí, disfrutando cada minuto de su humillación. El intento de Maya de tocar Beethoven fue un desastre. Sus dedos cansados tropezaron con las notas complicadas, y la hermosa melodía se convirtió en un caos de sonidos erróneos. Podía oír a la gente en el restaurante suspirando y susurrando. Algunos parecían enfadados, porque su costosa cena estaba siendo arruinada por mala música. Marcus Blackwood disfrutaba cada minuto. Había encontrado la música perfecta, una forma de volver a sentirse poderoso después de su terrible día de trabajo. Hacer sufrir a esta pobre camarera lo hizo sentir mejor con sus propios problemas. Basta, dijo Marcus en voz alta. Eso fue incluso peor de lo que esperaba. ¿Sabes siquiera qué es la música? A Maya le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlas sobre las teclas del piano. Llevaba más de una hora tocando y le dolía todo el cuerpo, pero le preocupaban más las miradas de enojo de los demás clientes que su propio dolor. Lo siento, susurró Maya. Te dije que no soy buena para la música clásica. ¿Entonces por qué fingiste saber tocar el piano? Preguntó Marcus, alzando la voz. ¿Mientes para evitar que te despidan? Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó contenerlas. No podía llorar delante de toda esa gente. Tenía que mantenerse fuerte por Danny. Nunca dije que fuera buena tocando el piano, respondió Maya en voz baja. Solo acepté tocar porque necesito este trabajo. Marcus se levantó y se acercó al piano. Era mucho más alto que Maya y ella se sintió muy pequeña cuando él estuvo a su lado. Otros clientes se giraron para observar lo que sucedía. Déjame explicarte algo, dijo Marcus, hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. En el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Destruiste mis documentos importantes. Esos documentos valían millones de dólares. Así que ahora tienes que pagar el precio. Un hombre en la mesa 7 se levantó. Era mayor, con cabello canoso y ojos amables. Disculpa, le dijo a Marcus. ¿Pero no crees que esto ya ha ido demasiado lejos? Es solo una joven que intenta hacer su trabajo. Marcus se giró para mirar al hombre mayor. Su rostro estaba frío y enojado. Esto no es asunto tuyo, dijo Marcus. Te sugiero que te concentres en tu cena. El hombre mayor parecía querer decir más, pero su esposa le puso la mano en el brazo y lo jaló de vuelta a su asiento. Le susurró algo al oído, probablemente diciéndole que no se involucrara. Maya se sintió agradecida de que alguien hubiera intentado ayudarla, aunque no pudieran hacer nada. Al menos sabía que no todos en el restaurante pensaban que esto era justo. Toca de nuevo, ordenó Marcus. Y esta vez intenta que no sonara como un gato moribundo. Maya volvió a poner las manos sobre las teclas. Intentó tocar la pieza de Beethoven de nuevo, pero fue inútil. Sus dedos estaban demasiado cansados y doloridos para moverse como debían. La música salió aún peor que antes. Para, gritó Marcus. Es doloroso escuchar esto. Otros clientes empezaban a parecer muy incómodos. Una pareja joven en la mesa,
Dos de ellos se levantaron y pidieron la cuenta. Querían irse porque el ambiente en el restaurante se había vuelto muy desagradable. Dot. El señor Peterson los vio irse con expresión preocupada. Se iban más clientes y él estaba perdiendo dinero. Pero todavía le tenía demasiado miedo a Marcus como para detener lo que estaba sucediendo. A Marcus se le ocurrió una nueva forma de humillar a Maya. Ya que no puedes tocar música de verdad, dijo, quizás deberías cantar. Canta el cumpleaños feliz mientras tocas. La cara de Maya se puso roja como un tomate. Nunca había sido buena cantante y le aterraba cantar delante de toda esa gente. Pero sabía que si se negaba, Marcus haría que la despidieran. Empezó a tocar Cumpleaños Feliz de nuevo e intentó cantar al ritmo de la música. Su voz era baja y temblorosa, y apenas recordaba la letra. La combinación de mala interpretación del piano y canto nervioso era horrible de escuchar. Algunos clientes se taparon los oídos con las manos. Otros apartaron la mirada como si les diera vergüenza. Maya sintió ganas de desaparecer. Más alto, ordenó Marcus. Apenas te oigo. Maya intentó cantar más alto, pero su voz se quebró. Parecía una niña asustada, no una artista profesional. Finalmente, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Aunque intentó detenerlas, Janet, su supervisora, se acercó al piano de nuevo. Parecía muy molesta por lo que le estaba pasando a Maya. Señor, dijo Janet también. Marcus, quizás Maya. Podría tomarse un pequeño descanso. Lleva mucho tiempo jugando. Y te pedí tu opinión, le espetó Marcus. La chica puede descansar cuando yo diga que puede descansar. Janet miró a Maya con ojos tristes e impotentes. Quería ayudar, pero no podía arriesgar su propio trabajo. Tenía 3 hijos en casa y no podía permitirse que la despidieran. Dot. Maya se secó las lágrimas de la cara e intentó seguir jugando. Se sentía completamente sola. Aunque el restaurante estaba lleno de gente, nadie podía ayudarla. Nadie se enfrentaría a Marcus Blackwood y a su dinero. Marcus pidió otra botella de vino y se recostó en su silla para disfrutar del espectáculo. Se lo estaba pasando de maravilla en todo el día. Hacerla sufrir le estaba ayudando a olvidar sus propios problemas y fracasos. Toca los palillos otra vez, dijo Marcus. Pero esta vez, tócalo con los ojos cerrados. Maya lo miró conmocionada. Tocar el piano con los ojos cerrados era casi imposible, sobre todo cuando ya le costaba recordar las notas. No creo que pueda hacerlo, dijo Maya. La mirada de Marcus se volvió fría. ¿Te niegas a hacer lo que te pedí? Maya sabía lo que eso significaba. Si se negaba, la despedirían inmediatamente. Cerró los ojos e intentó encontrar las teclas del piano a tientas. Sus dedos no tocaron la mayoría de las notas y la música sonaba fatal. Dot. Otros clientes empezaban a enfadarse, pero no con Maya. Se enfadaban con Marcus por su crueldad. Una mujer de la mesa 9 llamó a su camarero y se quejó del ruido. Un hombre de la mesa 5 pidió hablar con el gerente. Dot. El señor Peterson estaba en una situación terrible. Sus clientes estaban descontentos. Su personal estaba disgustado y Maya lloraba al piano, pero no podía hacer que Marcus parara sin arriesgar la reputación de su restaurante. Maya abrió los ojos y miró a su alrededor. Podía ver el asco y la compasión en los rostros de la gente. Se sentía como un animal en un zoológico, observado por gente que sentía lástima por ella, pero que no la ayudaba. Tenía calambres en las manos. Las viejas teclas del piano le costaban presionar y sentía como si le ardieran los dedos. Pero cada vez que bajaba el ritmo o cometía un error, Marcus comentaba en voz alta lo mal que lo hacía. Esta es la peor interpretación de piano que he oído en mi vida, anunció Marcus a todo el restaurante. He oído a niños de 5 años que suenan mejor que esto. Maya quería huir. Quería dejar este trabajo y no volver jamás. Pero cada vez que pensaba en irse, recordaba a Danny en el hospital.
Recordaba las facturas que seguían llegando por correo, las medicinas que costaban tanto dinero, los médicos que no lo atenderían si ella no podía pagar. Tenía que quedarse. Tenía que soportar esta humillación por su hermano pequeño. Él contaba con ella y no podía decepcionarlo. Marcus se estaba volviendo más creativo con sus exigencias. Toca Mary tenía un corderito con una mano. Dijo. Usa solo la mano izquierda. Maya intentó tocar la sencilla canción solo con la mano izquierda, pero era muy difícil. Su mano izquierda no era tan fuerte ni hábil como la derecha, y la melodía sonaba extraña y rota. El restaurante se estaba vaciando a medida que se marchaban más clientes. La gente no quería cenar mientras veían cómo torturaban a una joven. El personal se ponía nervioso porque perdían clientes. Pero a Marcus no le importaba el restaurante ni los demás clientes. Solo le importaba que Maya pagara por arruinar sus papeles y su mal día. Disfrutaba de su poder sobre ella y no estaba dispuesto a dejar que se detuviera. Maya miró el reloj de la pared. Eran las 10:30. Llevaba casi 2 horas tocando el piano y sentía que todo su cuerpo se desmoronaba. Pero Marcus no daba señales de cansarse de su cruel juego. No sabía cuánto más podría aguantar, pero no le quedaba otra opción que seguir tocando y esperar que, de alguna manera, esta pesadilla terminara. Los dedos de Maya parecían de plomo. Llevaba casi 2 horas y media tocando el viejo piano, y cada músculo de su cuerpo le gritaba de dolor. Le dolía la espalda de estar sentada en el duro banco, le ardían los hombros de mantener los brazos en alto y tenía las manos tan doloridas que apenas podía pulsar las teclas. El restaurante estaba mucho más tranquilo ahora. Muchos clientes se habían marchado, incapaces de disfrutar de sus costosas comidas mientras veían la humillación pública de Maya. Los demás comensales comían en un silencio incómodo, mirando ocasionalmente al piano con expresiones tristes o enfadadas. Marcus Blackwood seguía en su mesa, bebiendo su tercera botella de vino. El alcohol lo había vuelto aún más cruel que antes. Tenía la cara roja y un brillo mezquino en los ojos que le revolvió el estómago a Maya de miedo. Toca Twinkle, Twinkle, Little Star otra vez, ordenó Marcus. Pero esta vez, tócala al revés. Empieza con la última nota y termina con la primera. Maya lo miró confundida. Tocar una canción al revés era casi imposible, sobre todo cuando su cerebro estaba tan cansado que apenas podía pensar con claridad. Intentó recordar cómo terminaba la canción, pero su mente se sentía como una espesa niebla. Presionó algunas teclas al azar, intentando descifrar la melodía al revés. Los sonidos que salían eran horribles y no tenían sentido. Algunos de los clientes restantes hicieron una mueca y apartaron la mirada. Marcus rió a carcajadas. Eso no se acerca ni de lejos, dijo. ¿Estás segura de que alguna vez tomaste clases de piano? Quizás tu profesora debería pedirle que le devuelva el dinero. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero ya había llorado tanto que sentía los ojos secos y ardientes. Quería decirle a Marcus que su profesora de piano había sido maravillosa, que su madre había hecho trabajos extra para pagar esas clases, que la música había sido una vez la parte más hermosa de su vida. Pero no podía hablar. Sentía la garganta apretada y en carne viva. Necesito ir al baño, dijo Maya en voz baja, esperando unos minutos de escape. No, respondió Marcus de inmediato. Puedes esperar hasta que yo diga que termines. Se sintió desesperada Maya. No había comido nada desde el almuerzo, ni había bebido agua en horas. Sus labios estaban secos y agrietados, y su cabeza comenzaba a latir con fuerza. Con dolor de cabeza. Por favor, susurró Maya, solo un minuto. Marcus se levantó de su mesa y se acercó a ella. Se inclinó hacia su rostro y ella pudo oler el vino en su aliento. Su voz era tranquila, pero llena de ira. Escúchame bien, dijo. Hoy destruiste algo muy importante para mí. Así que ahora voy a destruir algo importante para ti. Tu dignidad, tu orgullo, tu autoestima. Cuando termine contigo,
Sabrás exactamente cómo me sentí cuando vi mis papeles cubiertos de vino. Maya lo miró con los ojos muy abiertos y asustados. Por fin comprendió que no se trataba solo del vino derramado ni de los papeles arruinados. Se trataba de venganza. A Marcus lo había herido algo más grande, y estaba descargando toda su ira en ella. Marcus volvió a su mesa, pero dejó su móvil en la banqueta del piano junto a Maya. Intentó no mirarlo, pero cuando empezó a sonar, no pudo evitar mirar la pantalla. El teléfono volvió a sonar unos minutos después. Esta vez, Marcus contestó allí mismo, en su mesa. Su voz era tan alta que Maya oyó cada palabra. «¿Cómo que el trato está completamente muerto?», gritó Marcus al teléfono. «Te dije que buscaras otra manera de que funcionara». Mayo intentó concentrarse en tocar el piano, pero no pudo evitar escuchar la conversación de Marcus. Era evidente que hablaba de negocios y que las cosas le iban muy mal. 2 años de trabajo, dijo Marcus enojado. 2 años y $50 millones, y todo se ha desperdiciado porque un idiota de Tokio decidió vender a la competencia. Los dedos de Mia se ralentizaron sobre las teclas del piano mientras empezaba a comprender lo que realmente le había pasado a Marcus hoy. No solo había perdido unos papeles cuando ella derramó vino sobre ellos. Había perdido un gran negocio en el que había estado trabajando durante 2 años. «No me importa lo que cueste», continuó Marcus, gritando al teléfono. «Averigua todo lo que puedas sobre la gente que nos arrebató este trato. Quiero conocer sus debilidades. Quiero encontrar la manera de hacerles daño como ellos me hicieron daño». Mayo se dio cuenta de que Marcus también sufría. No un dolor físico como el suyo, sino un dolor emocional. Se sentía humillado y enojado por perder su trato comercial, igual que ella se sentía humillada y enojada por verse obligada a tocar el piano mal delante de toda esa gente. Pero comprender su dolor no la hizo sentir lástima por él. Al contrario, la enfureció. ¿Cómo se atrevía a descargar sus problemas de negocios en ella? ¿Cómo se atrevía a hacerla sufrir porque le había ido mal el día? Marcus colgó el teléfono y volvió a mirar a Maya. «¿Por qué dejaste de tocar?», le exigió a Dot que Maya volviera a tocar las teclas, pero algo había cambiado en su interior. Todavía tenía miedo de perder su trabajo, seguía preocupada por las facturas médicas de Dange. Pero ahora también estaba furiosa por la injusticia de lo que le estaba sucediendo. Empezó a tocar. Mary volvió a tener un corderito, pero su mente ya no estaba en la música. Estaba pensando en la llamada de Marcus, en su negocio, en cómo usaba su poder para lastimar a alguien que no había hecho nada malo. El teléfono de Marcus volvió a sonar. Esta vez era una conversación diferente, pero Maya aún podía oír. La mayor parte entre comillas. «Sí, sé que el precio de las acciones está bajando», dijo Marcus. «Pero volverá a subir cuando anunciemos el nuevo proyecto». «¿Cómo que no hay ningún proyecto nuevo? Lo llevamos meses planeándolo». Oí a Marcus dar un golpe en la mesa, buscar otro proyecto, y luego encontrar algo. «No puedo dejar que los inversores piensen que estoy perdiendo el control de la empresa». Ahora, Maya comprendió aún más. Marcus no solo estaba enojado por perder un negocio. Toda su empresa estaba en problemas. Sus acciones estaban cayendo. Sus proyectos estaban fracasando. Y temió perderlo todo por un momento. Maya casi sintió lástima por él. Sabía lo que era tener miedo al dinero, preocuparse por perder todo lo importante. Cuando murieron sus padres, sintió ese mismo miedo desesperado. Pero entonces miró a su alrededor en el restaurante, a toda la gente que la miraba, a Janet y Carlos esforzándose al máximo para cubrir sus mesas, al señor Peterson sudando de preocupación por su negocio. Marcus estaba lidiando con su miedo haciendo sufrir a otros, y eso no estaba bien. Marcus hizo otra llamada, esta vez a alguien a quien llamaba papá. «Todo se vino abajo», dijo Marcus, en voz más baja. «Todo por lo que trabajamos, todo lo que me enseñaste sobre negocios, todo se ha ido».
Maya podía oír la voz de un hombre mayor al otro lado del teléfono, pero no podía entender las palabras. Marcus escuchó unos minutos y colgó sin despedirse. Cuando Marcus volvió a mirar a Maya, ella vio algo diferente en sus ojos. Por un instante, pareció menos un poderoso multimillonario y más un niño asustado que había decepcionado a su padre. Pero el momento pasó rápido. El rostro de Marcus se endureció de nuevo. Con dolor de cabeza. Por favor, susurró Maya, solo un minuto. Marcus se levantó de su mesa y se acercó a ella. Se inclinó hacia su rostro y ella pudo oler el vino en su aliento. Su voz era tranquila, pero llena de ira. Escúchame bien, dijo. Hoy destruiste algo muy importante para mí. Así que ahora voy a destruir algo importante para ti. Tu dignidad, tu orgullo, tu autoestima. Cuando termine contigo, sabrás exactamente cómo me sentí cuando vi mis papeles cubiertos de vino. Maya lo miró con los ojos muy abiertos y asustados. Por fin comprendió que no se trataba solo del vino derramado ni de los papeles arruinados. Se trataba de venganza. A Marcus lo había herido algo más grande, y estaba descargando toda su ira en ella. Marcus volvió a su mesa, pero dejó su móvil en la banqueta del piano junto a Maya. Intentó no mirarlo, pero cuando empezó a sonar, no pudo evitar mirar la pantalla. El teléfono volvió a sonar unos minutos después. Esta vez, Marcus contestó allí mismo, en su mesa. Su voz era tan alta que Maya oyó cada palabra. ¿Cómo que el trato está completamente muerto?, gritó Marcus al teléfono. Te dije que buscaras otra manera de que funcionara. Mayo intentó concentrarse en tocar el piano, pero no pudo evitar escuchar la conversación de Marcus. Era evidente que hablaba de negocios y que las cosas le iban muy mal. 2 años de trabajo, dijo Marcus enojado. 2 años y $50 millones, y todo se ha desperdiciado porque un idiota de Tokio decidió vender a la competencia. Los dedos de Mia se ralentizaron sobre las teclas del piano mientras empezaba a comprender lo que realmente le había pasado a Marcus hoy. No solo había perdido unos papeles cuando ella derramó vino sobre ellos. Había perdido un gran negocio en el que había estado trabajando durante 2 años. No me importa lo que cueste, continuó Marcus, gritando al teléfono. Averigua todo lo que puedas sobre la gente que nos arrebató este trato. Quiero conocer sus debilidades. Quiero encontrar la manera de hacerles daño como ellos me hicieron daño. Mayo se dio cuenta de que Marcus también sufría. No un dolor físico como el suyo, sino un dolor emocional. Se sentía humillado y enojado por perder su trato comercial, igual que ella se sentía humillada y enojada por verse obligada a tocar el piano mal delante de toda esa gente. Pero comprender su dolor no la hizo sentir lástima por él. Al contrario, la enfureció. ¿Cómo se atrevía a descargar sus problemas de negocios en ella? ¿Cómo se atrevía a hacerla sufrir porque le había ido mal el día? Marcus colgó el teléfono y volvió a mirar a Maya. ¿Por qué dejaste de tocar? Le exigió a Dot que Maya volviera a tocar las teclas, pero algo había cambiado en su interior. Todavía tenía miedo de perder su trabajo. Seguía preocupada por las facturas médicas de Dange. Pero ahora también estaba furiosa por la injusticia de lo que le estaba sucediendo. Empezó a tocar. Mary volvió a tener un corderito, pero su mente ya no estaba en la música. Estaba pensando en la llamada de Marcus, en su negocio, en cómo usaba su poder para lastimar a alguien que no había hecho nada malo. El teléfono de Marcus volvió a sonar. Esta vez era una conversación diferente, pero Maya aún podía oír. La mayor parte entre comillas. Sí, sé que el precio de las acciones está bajando, dijo Marcus. Pero volverá a subir cuando anunciemos el nuevo proyecto. ¿Cómo que no hay ningún proyecto nuevo? Lo llevamos meses planeándolo. Oí a Marcus dar un golpe en la mesa, buscar otro proyecto, y luego encontrar algo. No puedo dejar que los inversores piensen que estoy perdiendo el control de la empresa. Ahora, Maya comprendió aún más. Marcus no solo estaba enojado por perder un negocio.
Toda su empresa estaba en problemas. Sus acciones estaban cayendo. Sus proyectos estaban fracasando. Y temió perderlo todo por un momento. Maya casi sintió lástima por él. Sabía lo que era tener miedo al dinero, preocuparse por perder todo lo importante. Cuando murieron sus padres, sintió ese mismo miedo desesperado. Pero entonces miró a su alrededor en el restaurante, a toda la gente que la miraba, a Janet y Carlos esforzándose al máximo para cubrir sus mesas, al señor Peterson sudando de preocupación por su negocio. Marcus estaba lidiando con su miedo haciendo sufrir a otros, y eso no estaba bien. Marcus hizo otra llamada, esta vez a alguien a quien llamaba papá. Todo se vino abajo, dijo Marcus, en voz más baja. Todo por lo que trabajamos, todo lo que me enseñaste sobre negocios. Todo se ha ido. Maya podía oír la voz de un hombre mayor al otro lado del teléfono, pero no podía entender las palabras. Marcus escuchó unos minutos y colgó sin despedirse. Cuando Marcus volvió a mirar a Maya, ella vio algo diferente en sus ojos. Por un instante, pareció menos un poderoso multimillonario y más un niño asustado que había decepcionado a su padre. Pero el momento pasó rápido. El rostro de Marcus se endureció de nuevo. Y señaló el piano. Toca algo. Si no, ordenó, toca. Toca un rato, no pares hasta que lo consigas. Maya se miró las manos. Le temblaban tanto que apenas podía ver las teclas del piano con claridad. Había llegado a su límite. Su cuerpo no podía soportar más este castigo. Pero entonces pensó en Danny en su cama de hospital, luchando contra su enfermedad con valentía y gracia. Danny nunca se quejaba de su dolor ni se compadecía de sí mismo. Siempre sonreía cuando ella lo visitaba. Siempre le preguntaba cómo le había ido el día en lugar de hablar de sus propios problemas. Danny se enfrentaba a algo mucho peor que todo lo que ella estaba pasando, y él lo manejaba con más dignidad de la que Marcus Blackwood jamás podría entender. Maya puso las manos sobre las teclas del piano una vez más. Pero en lugar de tocar lo que Marcus le había pedido, comenzó a tocar algo diferente. Algo que salía de lo más profundo de su corazón, del lugar donde vivía el amor por su hermano. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sus dedos empezaron a moverse solos, tocando una melodía que nunca antes había tocado, pero que de alguna manera se sabía de memoria. Los dedos de Maya se movían por las teclas del piano como si tuvieran mente propia. Ya no tocaba las sencillas canciones que Marcus le había pedido. En cambio, tocaba algo que salía de lo más profundo de su corazón. La melodía era triste y hermosa a la vez. Hablaba de pérdida y dolor, pero también de esperanza y amor. Maya nunca había tocado esta canción, pero de alguna manera se sabía cada nota. Era como si la música hubiera estado esperando dentro de ella todos estos años, esperando el momento adecuado para salir. Pensó en Danny mientras tocaba. Recordó cómo, de pequeño, solía sentarse a su lado en la banqueta del piano mientras practicaba. Pulsaba teclas al azar y se reía cuando hacían sonidos raros. Incluso entonces, cuando ambos eran niños y sus padres aún vivían, Maya había soñado con escribir música que pudiera hacer sentir a la gente algo real y profundo. La canción se hizo más fuerte a medida que Maya recuperaba la confianza. Sus manos cansadas encontraron nueva energía, y el viejo piano de repente dejó de sonar tan mal. La melodía llenó el restaurante como agua llenando una taza vacía, llegando a cada rincón y tocando cada corazón. Marcus abrió la boca para decirle a Maya que dejara de tocar esa melodía extraña. Una nueva canción, pero no le salieron las palabras. Había algo en la música que le hizo olvidar su ira por un momento. Le recordó algo de hace mucho tiempo, algo que había perdido y olvidado. Otros clientes del restaurante también empezaron a notar el cambio. El empresario de la mesa 3 dejó de leer el periódico y miró a Maya, la pareja de ancianos. 7 dejaron los tenedores y escucharon atentamente. Incluso los empleados dejaron de apresurarse y se quedaron quietos para escuchar la hermosa melodía.
La canción de Maya contaba una historia sin palabras. Era la historia de una joven que había perdido a sus padres y tuvo que madurar demasiado rápido. Era la historia de trabajar largas horas en un trabajo que no le gustaba para pagar la medicina de su hermano. Era la historia de sueños olvidados, pero que nunca se habían olvidado. Pero la canción no solo hablaba de tristeza. También había notas de fuerza y determinación. Había melodías que hablaban del amor entre hermanos, de la disposición a sacrificarlo todo por alguien a quien quieres. Había ritmos que mostraban cómo una persona podía encontrar la belleza incluso en los momentos más difíciles. Dot, mientras Maya tocaba, sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo y la humillación que la habían aplastado el espíritu comenzaron a disiparse como la niebla de la mañana. Hijo, recordó quién era realmente. No solo una camarera cansada intentando sobrevivir, sino alguien con sueños, talento y valía. Sus manos se movían más rápido ahora, tocando pasajes complicados que nunca antes había podido tocar esa noche. Era como si todos esos años sin tocar un piano hubieran fortalecido sus dedos en lugar de debilitarlos. La música brotaba de ella como agua de un maldito dot roto. Marcus se quedó paralizado en su silla. La sonrisa cruel había desaparecido por completo de su rostro. Pensaba en su propia infancia, en las clases de piano que su madre le había dado de pequeño. Odiaba esas clases por aquel entonces, pensaba que la música era una pérdida de tiempo. Pero ahora, al escuchar la canción de Maya, recordaba la sensación de crear algo hermoso con sus propias manos. La canción le recordaba a Marcus a su madre, que había fallecido cuando él estaba en la universidad. Ella siempre le había dicho que el dinero y el poder no eran lo más importante de la vida. Había intentado enseñarle sobre la bondad y la compasión, pero él había estado demasiado ocupado construyendo su imperio empresarial como para escucharla. Dot. Otras personas en el restaurante compartían sus propios recuerdos y sentimientos mientras escuchaban la música de Maya. La anciana de la mesa 7 pensaba en su hija, que vivía lejos. Y rara vez llamaba. El joven empresario recordaba sus propios sueños de convertirse en artista antes de obsesionarse con el dinero. La canción de Maya era como un espejo que mostraba a las personas la verdad sobre sí mismas y sus vidas. Les recordaba las cosas que habían olvidado, los sueños a los que habían renunciado, las personas que solían ser antes de que el mundo las endureciera y las enfriara. La melodía alcanzó su punto más alto y todo el cuerpo de Mayo se mecía con la música. Había olvidado el dolor en sus manos y espalda. Había olvidado a Marcus y su crueldad. Estaba perdida en la música, conectada a algo más grande e importante que cualquiera de los pequeños problemas que minutos antes le habían parecido tan grandes. La canción comenzó a bajar el ritmo, volviéndose más suave y dulce. Maya pensaba en todos los buenos recuerdos que tenía con Dani. Recordaba leerle cuentos cuando tenía miedo por la noche. Recordaba cómo siempre guardaba la mitad de sus dulces para compartirlos con ella. Recordaba cómo se le iluminaba la cara cuando iba a visitarlo al hospital. Dot. La música hablaba de amor puro. El tipo de amor que no pide nada a cambio. Era el amor de una hermana por su hermano, de una persona por su familia, de un ser humano por la vida misma, incluso cuando la vida era difícil e injusta. Dot. A medida que la canción se acercaba al final, Maya tocaba cada nota con perfecta claridad. Sus dedos encontraban cada tecla exactamente donde debía estar. El viejo piano respondía a su tacto como si fuera un fino instrumento en una sala de conciertos. En lugar de un mueble polvoriento en un restaurante, las notas finales flotaban en el aire como estrellas en un cielo oscuro. Maya mantuvo las manos sobre las teclas por un momento y luego las bajó lentamente a su regazo. Permaneció sentada muy quieta, respirando profundamente, sintiendo como si acabara de despertar de un largo sueño. El restaurante estaba en completo silencio. Nadie se movía, hablaba ni parecía respirar. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano ruido del tráfico exterior. Maya miró a su alrededor y vio que todos la observaban. Pero sus rostros eran diferentes ahora.
En lugar de lástima o vergüenza, vio asombro y respeto. En lugar de mirarla como si fuera un espectáculo o una víctima, la miraban como si fuera una artista. Marcus Blackwood estaba sentado a su mesa con la boca ligeramente abierta, con la copa de vino olvidada en la mano. Por primera vez en toda la noche, no tenía nada cruel ni exigente que decir. La canción había tocado algo en el que creía muerto y enterrado para siempre. Maya se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. Ya no le dolía la espalda. Se sentía fuerte, tranquila y poderosa de una manera que no tenía nada que ver con el dinero, la posición social ni la capacidad de herir a los demás. Había recuperado su voz, no con palabras, sino con la música. Y al encontrar su voz, se había encontrado a sí misma. El silencio en el restaurante era tan absoluto que Maya podía oír los latidos de su propio corazón. Nadie se movía. Nadie hablaba. Nadie parecía siquiera respirar. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar el eco de su música. Maya estaba sentada en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en el regazo, donde las había dejado tras tocar la última nota. Miró a su alrededor y vio lágrimas en los rostros de la gente. Lágrimas reales de emociones reales. No las miradas incómodas que había visto antes cuando Marcus la humillaba. La anciana de la mesa 7 lloraba en silencio, con la mano de su marido apoyada suavemente en su hombro. El joven empresario de la mesa 3 había dejado el teléfono y miraba a Maya con los ojos muy abiertos y asombrados. Incluso Janet y Carlos, que habían estado trabajando frenéticamente para cubrir las mesas de Maya, permanecieron completamente inmóviles con expresiones de asombro en sus rostros. Pero fue el rostro de Marcus Blackwood lo que más sorprendió a Maya. La mirada fría y cruel de sus ojos había desaparecido por completo. En cambio, parecía confundido y perdido, como alguien que acaba de despertar de una pesadilla e intenta recordar dónde estaba. Dot. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 segundos. Entonces, lentamente, el anciano de la mesa 7 comenzó a aplaudir. El sonido fue suave al principio, solo un ritmo suave que parecía honrar la música que Maya acababa de tocar. Su esposa se unió a él. Luego, el empresario de la mesa 3. Uno a uno, todos los presentes en el restaurante comenzaron a aplaudir. Pero no se trataba de los aplausos educados que se dan al final de una comida o una actuación. Era algo más profundo y significativo. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes, llenando el restaurante con un sonido casi tan hermoso como lo había sido la música de Maya. La gente se levantó de sus mesas, todavía aplaudiendo, con los rostros radiantes de emoción y admiración. Puede que haya sentido lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad, no las lágrimas de tristeza y miedo que había derramado antes. Nunca antes había experimentado algo así. Nunca se había sentido tan conectada con otras personas, tan comprendida y apreciada por quien realmente era. Dot. El señor Peterson también aplaudía, con el rostro desbordado de alivio y asombro. Había estado muy preocupado por la reputación de su restaurante, con mucho miedo de perder clientes por la incómoda situación con Marcus. Pero ahora veía que había sucedido algo hermoso en lugar de algo terrible. Dot. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Algunos gritaban, «¡Bravo!» y «¡Qué hermoso!». Mayo intentó sonreír y asentir, pero la respuesta la abrumó. Nunca imaginó que su música pudiera conmover a la gente tan profundamente. Finalmente, los aplausos comenzaron a desvanecerse y la gente volvió a sentarse lentamente a sus mesas. Pero el ambiente en el restaurante había cambiado por completo. En lugar de la sensación tensa e incómoda que había llenado la sala antes, ahora había una sensación de calidez y conexión. Maya miró hacia la mesa de Marcus, esperando verlo preparando alguna nueva exigencia cruel o un insulto. Pero Marcus simplemente estaba sentado allí, mirándola con una expresión que ella no podía interpretar. Parecía un hombre que acababa de presenciar algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo.
El anciano de la mesa 7 se levantó y se acercó al piano. Era alto y digno, de mirada amable y sonrisa amable. Señorita, le dijo a Maya. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en 20 años. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Maya se secó las lágrimas e intentó recuperar la voz. Tomé clases de joven, dijo en voz baja. Pero hace años que no toco. No sé de dónde salió esa canción, sonrió el hombre con cariño. Salió del corazón, dijo. La música de verdad siempre sale. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Me llamo Robert Chun. Soy dueño de 3 escuelas de música en la ciudad. Si alguna vez quieres continuar tu educación musical, por favor, llámame. Sería un honor ayudarte. Maya tomó la tarjeta con manos temblorosas. Robert Chun era un nombre famoso en el mundo de la música. Había leído sobre él en revistas cuando tomaba clases de niña. Había entrenado a algunos de los pianistas más exitosos del país. Gracias, susurró el alcalde. Pero no creo que pudiera pagar la escuela de música. Ahora mismo. La sonrisa del señor In se ensanchó. Hablaremos de eso más tarde, dijo. Un talento como el tuyo no debe desperdiciarse por dinero. Mientras el señor Chun regresaba a su mesa, otras personas comenzaron a acercarse a Maya. El joven empresario le dio su tarjeta y le dijo que trabajaba para una empresa que organizaba conciertos y eventos. Una mujer elegante se ofreció a presentarle a Maya a su amiga, que trabajaba en una discográfica. Maya se sintió mareada con toda la atención y las oportunidades que de repente se le ofrecían. Apenas una hora antes, era una camarera cansada, humillada delante de desconocidos. Ahora la trataban como a una verdadera música, como a alguien con talento y valía. Pero a pesar de toda la emoción, no dejaba de mirar a Marcus Blackwood. No se había movido de su mesa ni había dicho una sola palabra desde que terminó su canción. Simplemente permanecía allí sentado, perdido y confundido, como alguien que acababa de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre la vida estaba mal. Finalmente, Marcus se levantó lentamente de su mesa. Maya se tensó, esperando que volviera a su cruel comportamiento. Ahora que la magia de la música se había desvanecido, pero en lugar de caminar hacia ella con ira en los ojos, Marcus se acercó al piano con pasos cuidadosos e inseguros. Cuando llegó al banco del piano, Marcus se quedó allí un largo momento sin hablar. Maya pudo ver que estaba luchando con algo dentro de sí mismo, librando una especie de batalla interna. Marcus comenzó, luego se detuvo. Bajó la mirada a sus manos, luego volvió a mirar el rostro de Maya. No entiendo qué acaba de pasar. Maya lo miró, sin miedo. La música le había dado la fuerza y la confianza que su riqueza y poder no podían arrebatarle. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Marcus negó con la cabeza lentamente. ¿Esa canción? Me recordó cosas que creía haber olvidado. Me hizo sentir No sé cómo explicarlo. Maya pudo ver que Marcus estaba genuinamente confundido y perturbado por su reacción a su música. El hombre cruel y controlador de antes parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien perdido que buscaba algo que no podía nombrar. La música tiene una forma de mostrarnos quiénes somos realmente, dijo Nia con suavidad. A veces eso puede ser sorprendente. Marcus miró alrededor del restaurante, observando los rostros de los demás clientes. Todos lo observaban, esperando a ver qué haría a continuación. Algunos parecían esperanzados, como si quisieran creer que podía cambiar. Otros parecían sospechosos, como si pensaran que esto era solo un truco. Maya se levantó del banco del piano. Ya no era la camarera asustada y desesperada que se había visto obligada a poner canciones infantiles durante horas. Era alguien que había encontrado su voz y su fuerza, alguien que conocía su propio valor. Creo que debería irme ya, dijo Maya con calma. Mi turno terminó hace mucho.
Empezó a caminar hacia la cocina a buscar sus cosas, pero Marcus la llamó. «Espera», dijo. «Por favor, espera». Mia se giró para mirarlo. El restaurante estaba completamente en silencio otra vez. Todos esperando a ver qué pasaba. Marcus parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. Su rostro mostraba emociones que Maya no le había visto antes: confusión, arrepentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. «Necesito decir algo», dijo Marcus, con la voz mucho más baja que en toda la noche. Maya se detuvo y se giró para mirar a Marcus por completo. Todo el restaurante contuvo la respiración, esperando escuchar lo que diría el multimillonario. Su rostro parecía diferente ahora, más suave de alguna manera, como si la máscara dura que solía usar finalmente se hubiera agrietado y desprendido. Marcus respiró hondo y miró directamente a Maya a los ojos. «Lo que te hice esta noche estuvo mal», dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos lo oyeran. «Estaba enojado por mis problemas de negocios y descargué esa ira contigo. Eso fue cruel e injusto». Maya se sintió sorprendida por sus palabras. Había esperado que pusiera excusas o intentara justificar su comportamiento. No esperaba que realmente admitiera que estaba equivocado. «Perdí un trato comercial muy importante hoy», continuó Marcus. «Me sentí humillado e impotente, así que intenté hacerte sentir lo mismo. Pensé que lastimarte de alguna manera me haría sentir mejor con mi propio dolor». El restaurante estaba tan silencioso que Maya podía oír el zumbido de los ventiladores de la cocina de fondo. Todos escuchaban atentamente las palabras de Marcus, tratando de entender si este cambio en él era real o solo un juego. «Pero tu música me mostró algo. Lo había olvidado». Marcus dijo. «Me recordó a la persona que era antes. Me volví tan centrado en el dinero y el poder. Me recordó que hay cosas más importantes en la vida que ganar negocios». Maya vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca imaginó que este hombre frío y cruel fuera capaz de llorar. «Mi madre me obligaba a tomar clases de piano cuando era joven», dijo Marcus. «Las odiaba entonces. Pensaba que la música era una pérdida de tiempo. Pero esta noche, al escucharte tocar, recordé que mi madre siempre decía que la música podía sanar corazones y unir a las personas». Marcus metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó la cartera. Mai se tensó, preguntándose si intentaría sobornarla o morder su silencio de alguna manera. Pero en lugar de ofrecerle dinero, Marcus sacó una pequeña fotografía antigua. La sostuvo con cuidado como si fuera muy preciada. «Esta es una foto de mi madre», dijo, mostrándosela a Maya. «Murió cuando yo estaba en la universidad. Siempre me decía que fuera amable con la gente, sobre todo con quienes tenían menos que yo. No he honrado muy bien su memoria». Maya miró la fotografía. Mostraba a una mujer de aspecto amable, con ojos cálidos y una sonrisa amable. No se parecía en nada al hombre frío y furioso en el que se había convertido Marcus. «Se avergonzaría de cómo te traté esta noche», dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada. «Se avergonzaría de la persona en la que me he convertido». Maya sintió que su ira hacia Marcus empezaba a suavizarse, pero seguía siendo cautelosa. Había visto lo rápido que podía pasar de encantador a cruel, y no estaba segura de si esta nueva versión de él era real. «No puedo deshacer lo que te hice», continuó Marcus. «No puedo retractarme de la humillación ni del dolor que te causé, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo equivocada que estaba». Maya miró a su alrededor, a todos los presentes en el restaurante, observando aquella extraña escena. La pareja de ancianos de la mesa 7 parecía esperanzada, como si quisieran creer que la gente podía cambiar. Janet y Carlos parecían escépticos, como si pensaran que Marcus podría volver a su comportamiento cruel en cualquier momento. «Gracias por decir eso», dijo Maya con cuidado. «Se necesita valor para admitir cuando te equivocas», asintió Marcus lentamente. «Tu canción me enseñó algo sobre el coraje», dijo. «El verdadero coraje no consiste en tener poder sobre los demás.
Se trata de ser honesto contigo mismo y encontrar la belleza incluso en las dificultades de la vida. Maya se sintió conmovida por sus palabras, pero también cansada. La noche había sido una montaña rusa de emociones y estaba lista para que terminara. Debería irme ya, dijo Maya. Mi hermano está en el hospital y quiero visitarlo antes de que termine el horario de visitas. Maya empezó a caminar hacia la cocina de nuevo, pero esta vez Marcus no intentó detenerla. En cambio, gritó, «Espero que tu hermano se mejore pronto». Mia hizo una pausa y lo miró. «Gracias», dijo simplemente mientras Maya recogía su bolso y chaqueta de la sala de profesores. Podía oír voces desde el comedor. La gente hablaba en voz baja, comentando lo que acababan de presenciar. Algunos parecían asombrados, otros escépticos. Pero el señor Peterson entró en la sala de profesores justo cuando Maya, preparándose para irse. «Maya», dijo, «yo también quiero disculparme. Debería haberte protegido de lo que pasó esta noche. Estaba tan preocupada por mantener contento al señor Blackwood que me olvidé de cuidar a mi propio personal». Maya miró a su gerente con sorpresa. Al igual que Marcus, el señor Peterson admitía que había cometido errores. «Gracias, señor Peterson», dijo Maya. «Te lo agradezco. También quiero que sepas que todavía tienes trabajo aquí si lo quieres», dijo el señor Peterson. «Pero después de esta noche, tengo el presentimiento de que podrías tener mejores oportunidades por delante». Maya sonrió por primera vez en horas. «Creo que tienes razón en eso». Mientras Maya caminaba por el comedor hacia la salida, varios clientes la detuvieron para estrecharle la mano o darle sus tarjetas de presentación. El anciano, el señor Chun, le recordó que lo llamara para hablar sobre la escuela de música. El empresario le preguntó si consideraría tocar en los eventos de su empresa. Cuando Maya llegó a la puerta principal del restaurante, se giró para echar un último vistazo. Marcus seguía sentado en su mesa, pero ya no parecía enojado ni cruel. Parecía triste y pensativo, como alguien que intentaba descubrir cómo ser mejor persona. Sus miradas se cruzaron desde el otro lado del restaurante, y Marcus asintió respetuosamente. Maya también asintió, abrió la puerta y salió al fresco aire nocturno. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente disfrutando de su noche de viernes. Los coches pasaban con las ventanillas bajadas y la música sonando. Parejas jóvenes caminaban de la mano, riendo y charlando. La vida transcurría con normalidad para todos los demás. Pero Maya sintió que su mundo había cambiado por completo en tan solo unas horas. Caminó hasta la parada del autobús, pensando en todo lo que había sucedido esa mañana. Solo había sido una camarera cansada que luchaba por pagar las facturas médicas de su hermano. Esa noche, había redescubierto su amor por la música y conocido a gente que quería ayudarla a alcanzar sus sueños. Pero lo más importante, había aprendido algo sobre su propia fuerza. Había sobrevivido a la humillación y había encontrado la manera de convertir esa experiencia en algo hermoso. Se había enfrentado a un hombre poderoso y cruel y no había permitido que destruyera su espíritu. Mientras Maya subía al autobús que la llevaría al hospital, pensó en Danny. Ansiaba contarle sobre su noche, sobre la música que había puesto y la gente que había conocido. Sabía que estaría orgulloso de ella por mantenerse fuerte y por recuperar su voz. El autobús arrancó y Maya vio cómo el restaurante Golden Rose desaparecía tras ella. No sabía si volvería a ver a Marcus Blackwood, ni si el cambio en él duraría, pero sabía que nunca olvidaría esa noche y que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña o inútil. Maya había aprendido que el verdadero poder no proviene del dinero, la posición ni la capacidad de herir a los demás. El verdadero poder proviene de dentro, de saber quién eres y de lo que eres capaz de crear. Proviene del amor, la valentía y la voluntad de encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros. Mientras el autobús la llevaba hacia el hospital, el hermano Maya comenzó a tararear la melodía que ella había tocado al piano. La canción aún la recorría, fluyendo por su corazón como un río de esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo,
Maya creyó que todo iba a estar bien.